El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a una producción más, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, siempre al servicio de la palabra de Dios para que toque sus vidas, sus corazones. Hoy vamos a compartir el tema sobre el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Y por qué es tan importante cumplir con estos mandamientos que Dios ha prescrito y que no pasan de moda? Se equivocan aquellos que piensan que los mandamientos es cuestión del Antiguo Testamento. No, Jesús no vino a suprimir. Jesús vino a recordarnos y hacer en su persona vida estos mandamientos, transmitiéndolo también a nosotros en la iglesia. En el Éxodo, capítulo 20, versículo del 1 al 3, se nos dice: Dios pronunció estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Palabra del Señor. Pues bien, como dije antes, los mandamientos no pasan de moda. Y la iglesia en el catecismo nos reitera, porque es siempre poner en práctica en la vida del creyente la voluntad de Dios, que al final es nuestra santificación. Pero el incumplimiento de los mandamientos opera todo lo contrario. Y como Dios nos ama tanto, no olvidemos que Dios nos creó por amor. ¿Y qué espera Dios de ti y de mí? Que le respondamos con amor. El pecado es la desobediencia a los designios de Dios, por lo cual el pecado podríamos llamarlo nosotros desobedecer los mandamientos. Y cuando hablamos de mandamientos, ¿qué es lo que nos señala el catecismo de la iglesia con respecto a esto de los mandamientos? Pues bien, en el numeral 2083 se nos dice: Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios nos amó primero. El amor de Dios único es recordado en la primera de las 10 palabras. Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. De esta manera, aquí tenemos nosotros la introducción en lo que dije antes: todo pecado obedece a una falta del primer mandato. Y el primer mandato es poner a Dios en el primer lugar. Cuando yo incurro en una falta o en un pecado, estoy desobedeciendo el primer mandato. Ahora bien, usted podía preguntar: ¿y cómo puedo discernir qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios? Pues Dios nos ha puesto ya la enseñanza de que el que obedece su palabra no es que esté incurriendo en una falta, al contrario, está siendo grato a los ojos de Dios. Y la vida del creyente, la vida del discípulo, es obedecer. Y para ello tenemos necesidad de seguir las Escrituras, porque Cristo vino precisamente a revelarnos la voluntad del Padre, haciéndose hombre sin dejar de ser Dios, y señalarlo lo mismo. Él ha dicho: no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Primero con su testimonio, y luego transmitiendo la palabra
para que el oyente obedezca, porque Cristo es Dios y como Dios nos invita a recordar que este mandamiento no ha sido abolido. La pregunta es, ¿cuáles son esos pecados que pudiéramos llamar de desobediencia a la voluntad de Dios? Pues vamos a verlo a continuación, porque hay varios pecados que se cometen contra el primer mandamiento. Pero antes de verlo, tenemos también que recordar, si Dios es mi Padre y me hizo por amor, ¿qué espera de nosotros? Hay tres cosas que nos cita el catecismo de lo que Dios espera de nosotros los creyentes. Primero, la adoración. Segundo, la oración. Tercero, el sacrificio. A continuación, vamos a desarrollar eso. ¿Qué es adorar? Dios es mi papá, mi padre. Y como es espíritu puro, Dios merece la respuesta de mi amor hacia Él, que se traduce en adoración. ¿Y qué nos dice el catecismo sobre este tema de la adoración? En el numeral 2096 nos dice, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, Señor y dueño de todo lo que existe. Con amor infinito y misericordioso, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Ven qué hermoso es que nosotros recordemos la enseñanza que nos da el catecismo a la luz de la palabra de Dios. La pregunta que vale la pena que tú te hagas, ¿pongo a Dios en el primer lugar de mi vida? ¿Lo adoro como se merece? ¿Reconozco su señorío? Como un hijo que se comunica con su padre, ¿tengo la disposición cada día de agradecer el don de la vida? Cada noche agradecer el don de lo que he podido realizar en ese día. En cada circunstancia de la vida, pongo a Dios por delante para decirle, Señor, encamina mis pasos según tu voluntad, no la mía, porque eso también es propio de la adoración. Si Dios es mi Padre y le rindo el culto, es importante que tenga Él la primacía en cada cosa que realicemos. Y es lo que Jesús después nos va a hablar en otro momento del orar sin cesar, que no es que vamos a estar estáticos en un lugar sin realizar otras tareas. No, yo puedo seguir haciendo múltiples tareas, pero haciendo todo para mayor honra y gloria de mi Señor. En cada realidad de la vida, que Dios tenga primacía. Pues bien, ese es el primer punto. El segundo punto es con respecto a la oración. Ya hemos hablado de la adoración, que también entraña orar, pero en un acto de ofrenda constante. ¿Qué es orar? En el numeral 2098 se nos dice, los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Oración de alabanza y de acción de gracia, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre, sin desfallecer, como lo dice nuestro Señor en Lucas 18:1. Pues bien, queridos hermanos, ya tenemos dos elementos fundamentales con respecto al primer mandamiento. Dios es mi Padre, lo pongo en el primer lugar, y como creador de mi alma, de mi ser, yo le rindo adoración. Y para comunicarme con Él, es menester que lo haga a través de esta vía que Él nos ha dado y que el mismo Jesús practicó como ejemplo para nosotros, estar con Dios en la oración, ya sea en acción de gracia, ya sea en súplica, ya sea en quebrantamiento, ya sea en humillación, porque todos esos son elementos también que entrañan la oración. Algunos pensarán que orar no significa necesariamente que vas a estar siempre en una actitud de alegría. Cuando digo alegría, hay momentos en que uno puede estar bañado por la aflicción, por el dolor,
por la duda, por los temores, pero allí uno confía esto también al Señor. No olvidemos que Jesús oró al Padre en Getsemaní, y la oración de Jesús en Getsemaní era de quebrantamiento, de dolor, porque experimentó esa resequedad y se preguntaba: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero se confiaba en la voluntad del Padre, es decir, poniendo a Dios siempre en el primer lugar. Y el tercero y último aspecto que podemos nosotros resaltar con respecto a la oración es el sacrificio. El sacrificio que implica, según lo dice el Catecismo, numeral 2099, es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. De esta manera, la Iglesia nos da herramientas, medios, forma en que nosotros podemos tener ese contacto diario con el Señor. Repito una vez más, porque es importante que nosotros podamos poner en práctica lo que estamos escuchando. Si eres verdadero hijo de Dios, dale a Dios el primer lugar. Dale a Dios lo que Dios merece. Dios merece adoración. Dios merece tu oración constante. Dios merece tu ofrenda sacrificial. Esas son realidades que un devoto, que un cristiano auténtico ofrece a Dios. Y si esto lo hacemos, vamos creciendo verdaderamente en santidad, porque vamos comprendiendo los designios del Señor. Vamos a volver con ustedes en la segunda parte, después de ir al receso, para hablar de los pecados que nosotros podemos cometer contra el primer mandamiento. Por lo cual, no se aparte del televisor, ya volvemos con ustedes para hablar sobre este tema, los pecados contra el primer mandamiento. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, que estamos hablando en este día sobre el tema del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y tener en cuenta que si nosotros honramos, amamos, obedecemos a Dios, debemos expresarlo a través de la adoración, a través de la oración, a través del sacrificio. Pero también es importante que comprendamos y evitemos los pecados que ofenden el primer mandamiento. Y pudiéramos hablar de 6 tipos de pecados contra el primer mandamiento. ¿Y cuáles serían esos pecados? Pues el primero que hay que evitar es la superstición, porque esto se da mucho y de una manera quizás hasta común en el pueblo de Dios. Tocar madera, que si un gato negro que me cruzó, de pronto que poner plantas, sobre todo cuando termina el año, en la casa, en las puertas. En fin, hay una variedad de supersticiones. Pero ¿qué es la superstición?
el catecismo señala lo siguiente, en el numeral 2111. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de la disposición interior que exigen, es caer en la superstición. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque es una forma de materializar la relación que tenemos con Dios, pero como si fuera algo mágico. Dios no actúa de esta manera. Muy unido a eso viene un segundo pecado que debemos también nosotros tener cuidado de él, porque podemos incurrir fácilmente, que es la idolatría. Jesús habla en el Evangelio en varios pasajes de la idolatría del dinero, la idolatría del poder, la idolatría de la falsa religiosidad. Pero ¿qué dice el catecismo con respecto a esto? Siguiendo el mismo lineamiento, en el numeral 2112 dice, el primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro, plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que le da culto. Y así también otros dioses que pueden venir de lo que ya hemos hablado antes con respecto a personas, a juegos, es decir, cuando sustituimos a Dios del lugar que merece, cuando no ponemos a Dios en el primer lugar. Y termina el catecismo en el mismo sentido del numeral 2114. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. Bien, aquí tenemos entonces ya dos pecados que debemos tener en cuenta para no incurrir en ello. Hemos hablado del pecado de la superstición y el pecado de la idolatría. ¿Qué otro pecado me puede apartar de Dios? Pues la adivinación y la magia. Y de esto habrá mucho que hablar. Pero vamos a resumirlo de la siguiente forma. El catecismo, porque yo quiero que ustedes entiendan que no es una cosa que decimos solo de palabra, sino que tiene la autoridad del magisterio de la iglesia. Y porque muchos católicos lo ignoran. Por eso insisto en la necesidad de que estos mandamientos o este mandamiento, la gente tenga claridad de lo que se está hablando. Con respecto a la adivinación y la magia, nos dice el catecismo, numeral 2115. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Así señala el catecismo de la iglesia. Hoy en día, frente a las situaciones que vivimos en el mundo, mucha gente busca respuesta y no siempre donde debería, porque el hombre tiene necesidad de la trascendencia, pero esa trascendencia, si no la sometemos a la voluntad divina, nos puede desviar, porque todos estos pecados también son incitados por el enemigo, por el maligno, y crea una cantidad de farsas en la que la gente va buscando respuesta equivocada.
no a la superstición, no a la magia, y no a la brujería, y no a la hechicería, y no a los sortilegios, porque todo eso va contra el primer mandamiento. Continúa otro aspecto o pecado, que es la irreligión. Y en el numeral 2118 se nos dice: el primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión, la acción de tentar a Dios con palabra o con obra, el sacrilegio y la simonía. ¿En qué consiste esto del sacrilegio? Que también debemos nosotros comprenderlo. El sacrilegio, según el catecismo, se nos dice en el numeral 2120, consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como la persona, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. Todo lo que va en contra de los sacramentos que Dios nos ha dado y toda profanación a lo sagrado es un acto sacrílego. Y de esto hay que cuidarse. ¿Cuántos actos de sacrilegio se cometen a diario en el mundo contra Jesús sacramentado? Y así seguimos en otro de los pecados contra el primer mandamiento, que es la simonía. ¿Y en qué consiste esto? Se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le respondió: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hechos 8:20. Así tenemos que tener mucho cuidado de estas cosas, queridos hermanos. Y dos últimos de los pecados que se cometen contra el primer mandamiento es algo que ustedes conocen mucho: el ateísmo, decir yo no creo en Dios. Y como no creo, Dios no tiene nada que ver en mi vida. Y ese acto de ateísmo también puede implicar otro aspecto que también es pecado: el agnosticismo. Si Dios existe o no, no me interesa. Este pecado o estos pecados lo estamos viendo en forma ascendente en todo el mundo, porque la gente se ha olvidado de su creador. Y todas estas ideologías que van surgiendo en estos últimos tiempos, en el fondo son también pecados contra el primer mandamiento. Si Dios no existe para mí, yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. Y así cuántas personas inducidas por el pecado y la acción del maligno se están apartando del Creador. Por eso la tarea de la iglesia y de los ministros de la iglesia es anunciar la buena nueva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta. Y siempre hay oportunidad para ti, querido hermano. Basta que tengas la oportunidad de reconocer tu culpa, tu pecado, y decir: Señor, te necesito. Señor, ten piedad de mi alma. Señor, perdóname por haberme apartado de ti. Si el pecador se arrepiente y vuelve humildemente a los brazos de su Padre, encontrará el perdón y la infinita misericordia del Padre. Pidámosle a Dios en este día que nos dé su abrazo como al hijo pródigo y que nos dé la oportunidad de volver a ponerlo a Él en el primer lugar. Señor, quiero obedecer tu palabra y vuelvo a decirte: tú eres mi Padre y mi Dios, y fuera de ti no hay salvación. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que todos sigan pasando un feliz día. Dios borra tu pasado
restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.